Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Mi nombre es Lucas, hoy es el 23 del 6 del 2022, 1:10 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, 6:10 de la tarde en España. Un saludo a todos los que están aquí en el chat, a Indio Coco Mono Loco, a Abde, a Ailén, a la Caverna de Groen, a Agustín Torres. Un saludo a todos los que vean en diferido y un gran saludo a Juan Carlos Pérez, que está aquí con todos nosotros, del canal Juan Carlos Pérez, que también en YouTube lo pueden buscar todo en la descripción. Gracias por estar acá y adelante, podés saludar, querido. Los saludos a los del chat y encantado de poder estar aquí en la víspera de San Juan y del equinoccio de verano. Exacto. Acá San Juan no se festeja, en Brasil se festeja bastante más que en Argentina no se festeja, además coincide que ya festejamos el Día de la Bandera y los Pasos de San Martín, además del Día del Padre y San Juan, acá nunca hubo feriado ni se festejó. Así que feliz San Juan, São João en Portugal y en Brasil, que lo festejan bastante. Y bueno, gracias por estar acá. Espero que hayas tenido un lindo día. Y como bueno, los que están acá, algunos saben, y también te digo a vos, estás acá una charla informal para llegar a conocernos un poco más. Te voy a hacer las preguntas, vos me podés preguntar lo que quieres, o lo que quieras. Si la charla es justa, que no es entrevista, es más una charla, pero es una charla para los que estamos en el canal y yo mismo poder conocer un poco más en profundidad a las personas que, como vos, comparten videos en este canal, los suben o participan de los diferentes canales amigos, de los chats, hablamos y bueno, para seguir conociéndonos en este mundo hispano que realmente el mundo latino, el mundo hispano, tiene todas las condiciones para garantizar sociedades que funcionen muy cercanas a la paz. En Latinoamérica, por el tema de ignorancia, corrupción, intereses, algunas cosas que en Argentina se habían ganado se están detrimentando y las condiciones pacíficas no estamos lejos, estamos viviendo en incertidumbre, en crisis, en estrés, lamentablemente, y ojalá lo podamos cambiar, porque como decía Kennedy, todos los problemas que afrontamos son creados por nosotros mismos. Pensar que no los podemos solucionar es una visión que nos condena al fracaso. No tenemos que pensar que hay nada superior a eso, porque son problemas humanos y que tenemos la capacidad de solucionar y buscar la paz en el mundo. Consideraba que era de lo más importante que podemos hacer como especie. Así que bueno, no vamos a hablar mucho de política y esas cosas, pero para quien no te conozca, Juan Carlos, siempre le digo a todos los que empezamos en esta charla, si querés describirnos un poco cómo sos. Ya sé que es difícil este ejercicio, pero si tuvieras que resumir un poco quién sos, las cosas que haces, ¿lo podés decir, querido? Si querés, nada es obligatorio en esta charla. Sí, a veces es una de estas preguntas que de tan sencillo pareciera que la respuesta es obvia, pero en un anuncio de una asociación de derechos civiles, digamos que eh, vi un elemento que es interesante para la reflexión, porque cuando les preguntaban a diversas personas, bueno, ¿quién eres? Pues uno decía, soy cocinero, soy artista, es decir, estaban respondiendo qué hacían con su vida, con su actividad laboral y todas estas circunstancias. Pero eso no es tu identidad. Tu identidad es quién eres. Por ejemplo, yo soy vasco. Luego ya, en otras etiquetas que se podrían decir que eres heterosexual, eres blanco, eres caucásico, y algunas que rozan la biología, porque evidentemente no puedo decir que soy negro, pero ahí es complejo, es más complejo de lo que pudiera parecer. Podría decir que soy politólogo, podría decir que soy escritor, podría decir que hago un canal de YouTube, pero eso son cosas que hago. ¿Quién soy? ¿Soy alguien que nació en Bilbao? ¿Soy alguien que ha crecido y ha vivido toda su vida en Getxo? ¿Soy alguien que por lo tanto es parte del Gran Bilbao, de Vizcaya, del país de los vascos?
Soy alguien que está enamorado de una mujer de Santander, soy hijo de mis padres y nieto de mis abuelos y que tengo amigos, por ejemplo, como los que pueden estar en este canal, sobre todo pues, hay un navarro ahí en el chat que ha saludado antes, un argentino, y las tecnologías pues nos permiten esta cercanía de intentar acercar quiénes somos, aparte de qué es lo que hacemos, porque eh, también hay diferencias entre lo que uno hace en su vida y lo que a uno le gusta, porque bueno, a mí me gusta la historia, me gusta la ciencia ficción, me gusta la política, porque creo que todos somos políticos. Creo que hubo un momento en el que no éramos políticos más que unos pocos, pero desde que hay la universalización de derechos y que tenemos derecho a esto, expresarnos, comunicarnos, y más en la era tecnológica de que podemos impregnar con mayor o menor éxito las redes de nuestra forma de pensar y punto de vista, pues también tenemos derecho a votar, derecho a participación política, y eso nos hace políticos a todos. Otra cosa es que no seamos senadores de la República o diputados del Congreso en Madrid, pero es una pequeña diferencia. Gran descripción, me encantó, la verdad, cómo te describiste, aprendí algunas cosas, siempre aprendo bastante de vos, es una persona que comparte su forma de ser y lo que sabe con mucha generosidad y eso se agradece, no todos tienen ese aspecto y si tuvieras que definir tu personalidad ya, ¿cómo te querés definirla o no? Hay gente que no prefiere no compartir su personalidad en público en este tipo de charlas. Yo no sabría cómo definirla. Yo procuro tratar de ejercerla. Prefiero que sean otros los que pongan nombre a cuáles son mis actitudes o mis comportamientos. Pero yo no creo que sabría. Entiendo perfectamente. Un saludo a Humita Terraplanista que acaba de llegar y pregunta tranquilos. Sí, estamos acá hablando con Juan Carlos Pérez. Yo aprovecho esta oportunidad para seguir conociéndolo. Juan Carlos sube contenido al canal y de todo lo que dijiste podría hacerte varias repreguntas, como es una charla, ¿no? Me gustó varias cosas de las que dijiste. Además, yo sigo tu canal. Vamos a empezar tranquilo. ¿Qué representa esa ciudad Gats? Dijiste que no conozco esa localidad, ciudad de Bilbao, que naciste para vos. Bilbao. Bilbao es el centro del universo, es la ciudad más importante. Bueno, esto es una bilbainada, porque al fin y al cabo es un bocho que está rodeado de colinas, un poco como Roma, que está rodeada de las 7 colinas. Dicen que es un plagio de Bilbao. Bilbao, bueno, es una ciudad en la que nací y es el corazón del Gran Bilbao, que fue importante desde la fundación, que fue en el año 1300, dicen. Pero claro, en la carta de la fundación pone: vamos a fundar Bilbao sobre el puerto de Bilbao. Hombre, pues si estamos fundando una ciudad con el nombre del puerto que está previamente, bueno, pues creo que la ciudad ya estaba antes. Pero bueno, cosas de la historia. Bilbao ha sido importante para la navegación, para la... Bueno, ya estaría hablando de historia y tengo algún que otro vídeo en el canal. Yo nací en un lugar importante de Bilbao, como es la clínica de la Virgen Blanca, enfrente de la Basílica de Begoña, un lugar santo en la parte de arriba de una de las colinas. Y bueno, a partir de la segunda semana prácticamente vivo en Guecho, que es una localidad un poco más hacia la costa, que curiosamente es donde en el siglo XIX, cuando se fue a expandir Bilbao del núcleo histórico hacia lo que en el siglo XIX se hacían ensanches en las ciudades y se hizo por 2 fases un ensanche para Bilbao. Pero mientras eso se hacía, las clases burguesas decidieron que en algún lugar iban a vivir mientras se hacían sus casas en Bilbao.
y decidieron hacerlo más en la costa porque era la época de los baños de ola. No sé si la gente conoce qué es el tema del baño de ola, el inicio del turismo en el siglo XIX, esto de los burgueses que iban, les recomendaban darse un bañito todos los días. También había baños de sol, que es lo de tumbarse y que el sol te dé en todo el cuerpo, superando ese pudor que había atávicamente, esto de enseñar solamente el tobillo y un poquito. Pues en esa época se fue generando un getxo más, más compacto. Uno de los barrios se llamaba Neguri, que prácticamente la mayor parte de la economía del primer tercio del siglo XX en España estaba controlado por familias de ahí, con lo cual es un lugar históricamente importante. Y yo vivo aquí en Getxo desde que tengo 2 semanas. Y tengo En su morada que nací dijiste es bilbainada, si no entendí mal o dije mal esta palabra, eh, que decías que es el centro del universo, puedo entender que amás mucho donde naciste, sabes mucho de la historia de, o sea, lo podría parafrasear como un capítulo de Los Simpson, como cuando Marge le describe a Bart el amor por Springfield. No sé si vieron este capítulo, siento eso en vos. ¿Estoy muy equivocado en mi percepción o estoy entendiendo bien de lo que decís, el amor que sentís por el lugar y la tierra en que naciste? Sí, sí, es cierto. Digamos que una bilbainada es ser un poco exagerado. Es Sí, sí. decir cosas buenas y únicas de Bilbao, pero con un poco de sabor, como se dice en Bilbao, chirene, un poco así, con chispita, ahí, con alegría. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero bueno, eso, además de eso, gracias por explicarme, que había entendido que estabas como acá jodiendo, decimos, o exagerando, y los porteños tenemos eso como creernos el centro del universo también. Ahí me veo reflejado, y, y nada, creo que pasa en todas las grandes ciudades y más portuarias, como estoy escuchando la historia y siento más coincidencias, ¿no? Con Buenos Aires, donde he nacido yo, Al también fin, al fin y al cabo, y al fin y al cabo, Buenos Aires fue fundada 2 veces y las dos por un bilbaíno. mira vos, no sabía es las raíces, la verdad me enseñaste algo nuevo sobre mi tierra. Y sí, yo tenía un amigo desde la primaria que me llevaba muy bien, que es también vizcaíno de apellido y descendencia de Bilbao. Y ahora un amigo acá, Lucas Contreras, lo mismo, y tiene el mismo apellido que Curve Planet Contreras, que también viene desde ahí. Aquí es una comunidad muy conocida, ¿no? Dejaron muchas huellas en el mundo por todo lo que han hecho y contribuyen en la historia desde esa parte del mundo. Bueno, me alegro de eso. Y después, no yendo a tus hobbies, si vos podés preguntar todo lo que quieras y con toda libertad. Mencionaste tus hobbies y uno que no mencionaste, que yo por ahí viendo tu canal, el que no lo siga está en la descripción, puede ahí hacer reviews de películas, hace opiniones sobre artículos de prensa, sobre hechos históricos, temas de ciencias políticas, y a veces hasta habla de deporte. El fútbol no lo metiste en muchas aficiones que contaste, ocupa algún lugar, o te olvidaste en la charla. Bueno, es que se supone que un bilbaíno tiene que ser del Athletic prácticamente sí o sí, del Athletic Club de Bilbao. Y ciertamente fui 13 años socio en el Estadio Viejo, en el nuevo he entrado alguna vez, pero lo veo menos. Ciertamente en Argentina es algo más que un deporte. Aquí, mal que bien, pues puedes un poco desengancharte, dejar un poco al margen, luego te reenganchas, o vuelves a ver partidos. Hubo una época así que cuando fui socio del Athletic Club que veía bastante más fútbol que ahora, pero ahora diversifico. Sí, el fútbol está bien, pero con moderación. Ya no sigue siendo una afición, pero 13 años socio marcó mucho tu historia. Yo jamás fui socio de Boca Juniors cuando
entre comillas, era hincha, iba a la cancha alguna vez o veía por televisión. Nunca me gustó los grandes aglomeramientos de seres humanos. He ido a la cancha, pero entiendo lo que decís. Pero bueno, me llamó la atención cuando hiciste el video de Mbappé, hablando de Mbappé, entonces todavía pensé que, bueno, ocupa un cierto lugar el fútbol en el corazón de Juan Carlos, y su equipo de fútbol tiene muchas anécdotas. Nosotros, por ser argentinos, la conexión con Bielsa y el tema de Maradona en la Copa del Rey cuando tuvo el problema con todos sus escándalos, y Mm. sabemos que la particularidad de que en sus jugadores tienen todos bilbaínos. No sé si sigue siendo así todavía o ya eso se está cambiando con el tiempo. Bueno, digamos que para mí, en parte, también es familiar el tema del Athletic Club, porque mi Aitite, el euskera es un tema interesante, la aglutinación de los términos. Aitite sería la aglutinación de Aita, Aita, es decir, padre, padre, lo cual significa abuelo. El padre de mi padre es mi abuelo. Eso sería Aitite. Pues Metite sería miembro de una de las peñas históricas del casco viejo de Bilbao, uno de sus fundadores. Fue durante muchos años el presidente de la asociación de peñas del Athletic Club, y por lo tanto pues prácticamente era inevitable que de alguna manera el Athletic en la familia pues entrara de alguna forma. Yo entré de ser socio formalmente en enero-febrero del año 1995. El año anterior ya había tenido bastantes invitaciones y había ido con él. La, digamos, pena, porque fui socio hasta principios del año 2007. Él falleció en noviembre del año 1996, con lo cual efectivamente al fútbol con él pues pocas veces pude ir. Y bueno, pues uno sigue siendo fan del club, de la tradición. Ciertamente se juega con jugadores vascos, no solamente bilbaínos, porque eso sí sería una bilbainada enorme. Se juega Sí, con... perdón, gracias por la aclaración, me equivoqué. No, al fin y al cabo el mundo es un Bilbao ampliado, no pasa nada. Pero sí, es... Me río de estos chistes porque me hacen acordar a... Tenía una exnovia, jodían con ese tipo de chistes, ¿no? Porque fueran bilbaínos, de exagerar las cosas, hasta cuando se miraban en el espejo todo el tiempo diciendo que eran los más lindos, cosas. Me río No sé. bastante. Hay un chiste en el que hay un bilbaíno que está ahí mirándose al espejo en su casa, y bueno, pues que le llaman al teléfono. Hombre, Pachi, Pachi, que tu hermana se ha metido a monja. Y él ahí cuelga el teléfono y dice: qué guapo eres, Pachi, qué majo, y ahora eres cuñado de Dios. Ya está, todo el poder. No faltaba más. Bueno, volviendo al tema, mirá vos qué historia futbolística, qué interesante. No conocía de ese lado, gracias por compartirlo. Además, algo familiar, no tenías por qué compartirlo con nosotros en vivo, y se agradece la confianza. Así que sigue siendo jugadores vascos, y eso no, el técnico no importa, porque Marcelo Bielsa ya va a dirigir por segunda vez, creo, el club ahora, ¿no? ¿Y el ok? Mm. ¿No? ¿Se cayó eso? Hay elecciones. Hay elecciones y dos candidatos llevan a Ernesto Valverde, que fue entrenador del Athletic y después pasó a ser entrenador del Barça, del Barcelona, que no funcionó. Y hay uno de los candidatos que efectivamente lleva como entrenador a las elecciones a Marcelo Bielsa, pero no va a ganar. Con lo cual, Ok, Valverde. sí. Bielsa, Va más el estilo, me parece, de Valverde que el de Bielsa, porque Valverde realiza mucho más. Bielsa presiona muy arriba y no defiende con garra. El Atlético es una defensa aguerrida históricamente, ¿no? El estilo de juego, si no estoy equivocado, es parecido a lo que llamamos Boca acá, de jugar con todo, de dejar el alma, la vida, tienen esa imprenta, ¿no? Ese es como su ADN futbolístico, si no estoy equivocado.
Sí, y Bielsa es un pasado recordado del año 2012, cuando se llegó a una final de Copa, a una final de Europa League. Ciertamente dejó su huella, pero para hacer eso destrozó el equipo y a la temporada siguiente la cosa no fue muy bien. Con lo cual es como purgar una cerilla a una velocidad del rayo y después tener que utilizarla para encender la cocina. Bueno, creo que no llega. Sí. A mí Bielsa, como hincha de Boca que era y fanático de Riquelme en ese momento, y ya nos ganó una vez por penales con Newell's, nunca me cayó bien, me parecía que era una falsa soberbia desmedida. Pero bueno, ¿y por qué será esa particularidad que dejan que el técnico sea de... no... O sea, si todos los jugadores son vascos y el equipo respeta eso, ¿por qué el técnico cambian esa filosofía? Sería más, todavía un mensaje más rotundo si también fuera todo vasco. Pero bueno, Valverde, me parece que el estilo de Valverde, por lo que viene el Barcelona, pega bastante más con en el Barcelona lo que le exigían. ¿No? Nunca entendí, es con el ADN de Barcelona llevar ese tipo de técnicos ahí. Pero bueno, en Bilbao me parece bien, no sabía esto, me parece mucho más coherente que contraten a Valverde que a Bielsa, el técnico nuevamente. Destrozó el equipo por ascender y la primera temporada y se fue mal de vuelta en Inglaterra, que bueno, igual lo idolatra. ¿No? Conexión con el de Bielsa políticamente. Es esas figuras que trascienden el fútbol, desde donde está. Pero bueno, si querés cambiamos el tema del fútbol, pero hablar un poco de esto, porque siempre veo que hablas de películas, de libros y de fútbol. Como vi este video de Mbappé me llamó la atención, te pregunté Sí, básicamente el si hay vídeo algo más al de respecto. básicamente el vídeo de Mbappé era porque se mezclan un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Es que ponían a Mbappé como que quería quedarse en Francia para hacer grande a Francia y con intervención de Macron, con intervención de todo el mundo que era importante en Francia. A ver, no. A ver, usted se va a quedar o se va a marchar de un club o a un club de fútbol. No significa que no vaya a poder ser seleccionado en su selección de Francia. Claro, ya con eso alcanza. Mbappé tendría chance si se enfoca en Francia en alcanzar a Pelé. Si gana este mundial estaría a uno más de alcanzarlo. Sería un hecho histórico. Yo si fuera Mbappé estaría pensando en eso para, para hacer historia, ¿no? Si te enfocás podés ganar 4 mundiales. Pero bueno, Francia Hmm. en la Europa League no lo hizo muy bien. Así que veremos cómo llega el mundial. Es que Pero si, bueno. si digamos que el Paris Saint Germain fuera como el Atleti, alguien que juega parisinos, franceses, que fuera histórico desde su fundación, que hubiera tenido... Pero, ¿qué ha sido eso? Disculpa por mi celular. ¿No? Creía que había sido un gong. Bueno, pues el, No, estoy usando el celular y me llegan notificaciones y salen a la videollamada. Pues Disculpa. el Paris Saint Germain hace 30 años prácticamente no era nada. Era un equipito más que estaba por Europa y en Francia pues la liga nunca ha sido gran cosa. Con lo cual no puede decir ni me quedo por el prestigio, ni me quedo por las grandes gestas de la historia del PSG. No, te quedas por la pasta. Hombre, eso puede ser honesto, puedes decirlo, Mbappé, pero no digas que te quedas por la patria, te quedas por Macron, te quedas por... No, hombre, no. Te quedas porque te han chantajeado, has aceptado, te gusta, el dinero está bien. Seguramente le deseo que haga sus negocios, porque jugador de fútbol va a ser poco. Porque ¿cuántos partidos va a jugar que sean importantes al año? 6, tal vez. Y luego jugará ¿qué? La Liga A Francesa. no ser que los franceses logren tener más capitales, que inviertan en más equipos y revivan al Olympique y a equipos históricos y hagan una liga con más dinero, no veo que Francia pueda hacer mucho. Pero bueno, en algún momento pueden hacer algo, es un país potente, si deciden invertir en fútbol y se verá, Mm. pero tendrían que invertir mucho. Sí, también podemos hablar de esto. ¿Qué? Libros? Sí, claro, sí, Mm. ahí vamos.
en la conexión entre el fútbol y la política iba a ser Estos son mi mis, próxima mis pregunta, hijos. pero ya traes, vamos a hablar de los libros, claramente. En esos quiz que hablaste de la escritura, la economía, bueno, la política y las películas, ¿no? Y bueno, ¿en qué orden los libros? ¿Es hobby o es profesional ya a tu nivel lo que haces? Más Bueno, profesional, siempre llegaste con los devuelve, libros. devuelve Ya no es algún tanto un dinero, hobby. pero devuelve algún dinero, pero bueno, tampoco es que sea ni Arturo Pérez Reverte ni Mario Vargas Llosa. Eso el tiempo y los lectores lo dirán. De momento pues tengo estos libros como son la primera novela, Atentado con Jura de Igeldo, una novela con la mm, el Mossad, está eh, el CNI, un atentado supuestamente en Donosti, en la capital de Guipúzcoa, que tiene la continuación en Burdinzar, el honor de un Berrozi. Este escrito en 2018 y este escrito en 2019. Se supone que es una trilogía, pero todavía no la he escrito. Son Bueno, novelas. ya llegará. ¿En qué te inspiraste para las novelas? ¿En qué autores te inspiraron a escribir? ¿Cómo llegaste a este amor por la escritura? Escribir he escrito toda mi vida, desde el colegio, y bueno, escribía algunas historias y también sobre la actualidad. Y digamos que hay un hecho que fue fundamental para dar el salto a escribir esta primera novela de Atentado con Jura de Igeldo, como fueron los atentados de Barcelona de agosto del año 2017. Digamos que me aportaron algo sustancial para poder enfocarlo, a pesar de que, como suelo decir, yo tuve un sueño. No voy a hacer como Martin Luther King. Yo tuve un sueño particular mío y me desperté al día siguiente habiendo visto un puente, alguien cruzando de un lado al otro y coches cruzando sobre el puente. Y tuve la suerte de que me acordaba de esa escena y me empecé a hacer preguntas. ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado para que los coches estén así? Y a partir de esa escena, que es el inicio y el final de la novela, pues saqué una historia. Bueno, me pareció un vehículo para contar cosas que quería transmitir y que podía haberlo escrito en formato ensayo y lo escribí en formato novela incrustado a través de personajes. Y si lo tuvieras que haber hecho en formato ensayos de qué tipo hubieran sido. Pues habría sido historia del País Vasco y sus relaciones con el resto de Europa y el mundo. Interesante meter eso en una novela y llevar esos datos. Y que un ensayo sería algo más como contando hechos fácticos, totalmente diferente a una novela. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuánto maquillás entre la realidad y lo que vos cambiás de lo fáctico? ¿Cómo maquillar? ¿En qué sentido? El límite de una novela, cuando hablas de la novela y escribís una novela, ¿cuánto le metes una novela de ficción y cuánto metes de esa historia que harías en ensayos sobre lo que comentaste de tu influencia de la política de tu región en la novela? Yo todavía no he leído las novelas, por eso disculpad que pregunto de la ignorancia, pero bueno, ¿cuánto hay sería la pregunta simple, de realidad en lo que contás? ¿Cuánto hay de cosas que vos, o por ahí todo es real, no sé, lo que Sí. transmitís de los ensayos a la ficción? A eso quería Intento preguntar, me que la refería mayor también. parte sea real, pero evidentemente algunas pizcas hay que meter de ficción, sobre todo para que se pueda dar la impresión de que sea una historia novelada. Y evidentemente hago uso de las partes de ficción
para esas cosas que están en el gris, en el oscuro de son aceptadas por unos pocos, pero otros las contestan al ser elementos de política y en parte partidismo, pues para que puedan soslayar lo que en un ensayo sería algo de crítica absoluta y de derribo de la obra, pues en una novela pueden pasar, bueno, lo he escrito, pero porque es ficción. Sí, y esto también es ficción, aunque esté pensando pues, si eso tiene una base real. Pues hay un poco de claroscuros también para introducirlo, pero en la mayor parte trato de que sea con algún vínculo en la realidad. Evidentemente Bueno, además, los personajes de estas novelas son ficticios, salvo algunos que son claro, reales, que van de fondo, como en esta segunda, que es Burguesa del Norte de Berrozi. Esta está centrada en Cantabria. Y aparece, claro. por ejemplo, el presidente de Cantabria, y también aparece el Endacari de fondo, y esos son personajes reales. Entiendo. Además de las novelas, he visto que tenés un libro, no sé si de la foto o no, que puse para la miniatura y que tenés en el perfil de Twitter, que narra tus épocas de cómo vos ibas creo que no sé si era un viaje de estudios o o charlas, pero también tenés ese tipo de, no son solo novelas, tenés varios estilos, o Sí, todas son novelas. pues este Helvegen es una novela, distopía nórdica. Aquí Buen está. título. Sí, me lo dijo un amigo canario, Ancor Jorge Dorta. Aquí está Recuerdos góticos de Neguri, otra novela corta acerca de asuntos de aquí de Bilbao y de Quecho. Eh, esto, esto es un ensayo, nadie es más que nadie, de que, bueno, creo que hay pocos ejemplares como este. Eh, Europa temida molestia, un ensayo sobre Europa desde mi propio europeísmo, una reflexión que según mi amigo Xavier Ormaechea es el mejor libro que he escrito jamás. Más ensayo, Abecedario para convivencia, un libro con 8 artículos cada uno. Esto es curioso porque empecé a escribir pensando en simplemente contar mis historias y pintorescamente el primer artículo, el título empezaba por la letra A, luego el siguiente empezó por la letra B, el siguiente por la C y ya empecé a pensar, bueno, y si hago una serie de artículos que empiecen por cada letra, escribí 8 y alguien de la editorial Agalir Ediciones Solidarias pues decidió publicarlo. La portada la eligieron ellos. Y ciertamente estos dos, que son los últimos publicados, este está Uno basado, dice, sí, este está basado, el de Jaque al Pastor en el Estrecho, en una pequeña historia que me sucedió en la primera semana de septiembre del año 2007. Y este, Amores Pendejos, una historia de 2009, es un libro que probablemente podría haber escrito, aunque no habría salido así, en comienzos del año 2010, pero me atranqué, me atasqué y los 2 capítulos que fui capaz de escribir están introducidos aquí dentro. Es un libro que quería haber sacado por una serie de editoriales y ninguna me dio satisfacción, así que este y este también están publicados a través de la editorial de Amazon directamente. Yo fui militante de Eusko Alkartasuna, un partido vasco, nacionalista vasco, entre el año 2000 y el 2010. Y viví una serie de circunstancias dentro de este partido que, bueno, pues estaba en mi cabeza, incluso tenía archivos en mi ordenador y después de 11 años de andar pensándolo y haberlo olvidado, un amigo que estuvo conmigo en Euskal Kartasuna y que ahora también está conmigo en el Partido Nacionalista Vasco, en el que milito actualmente, me convenció de que lo tenía que publicar y que lo tenía que escribir, con el añadido de que una historia de amor, que es bueno, pues eso de amores pendejos, una historia de amor que le implicaba a él,
me lo permitió para incorporarlo al libro, para darle un poco de calorcillo humano y que pudiera participar porque tenía una cierta importancia en un momento de abril del año 2009. Y precisamente la idea es que el libro trata del final de Eusko Alkartasuna, cuyos hechos decisivos suceden en 2009, precisamente. Por eso el título de Amores Pendejos, una historia de 2009. Y básicamente es eso, mi pertenencia a ese partido y a sus juventudes y anécdotas, cosas curiosas, con ese hilo conductor de que las decisiones que se tomaron destruyeron el proyecto político. ¿Cómo es la vida de un militante? ¿Cómo fue tu vida de militante? ¿Querés hablar de eso? Bastantes años, 10 años de militancia. Sí, 10 años de militancia y luego llevo prácticamente 12 años de militancia en el PNV, con lo cual de militancia política son 22 años continuados. Bueno, pues digamos que mientras estudiaba ciencias políticas, en septiembre del año 2000, cuando entré a la facultad, había una charla de un anterior Lehendakari, Garaikoetxea, que fue fundador precisamente de Eusko Alkartasuna, y al salir había unas hojas y yo quería recibir información, pero estaba un poco confuso y al final estaba solicitando la afiliación a las juventudes de ese partido, cosa que me confirmaron a inicios de octubre de ese año y al fin pues, fue enganchando, conocí gente y entré en las relaciones humanas y fui a sitios y vas entrando en el círculo político del partido y bueno pues la cosa duró pues 10 años. ¿Qué, qué se hace cuando se milita? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Ayudas a redactar leyes? ¿Vas a hacer charlas? ¿Escribís para el partido? ¿Cuál es el dentro de la militancia? Hombre, no. Uno cuando entra en unas juventudes, sobre todo, trata de hacer formación interna, actos, reivindicaciones, pancartas, manifiestos, elementos de activismo político y luego, pues si el partido te deja, participar de las cosas más relacionadas con el ámbito juvenil, haciendo sugerencias en ese ámbito. Depende de la fortaleza y la presencia de ese partido. Si el partido tiene, por ejemplo, tenía 7 escaños de un parlamento de 75 y siempre vinculado a un partido mayor, pues hombre, el ámbito de actuación es un poco limitado ya del propio partido, como para hablar de las juventudes, que las juventudes sobre todo, los militantes de unas juventudes siempre están más centrados en el disfrute particular que en hacer política en el sentido que tú dices de modificar unas leyes, participar de un presupuesto o de una serie de normas y regulaciones. No, está más para un ámbito un poco más ligero y a veces incluso es difícil poner actividades un poco serias porque la gente en algunas juventudes prefiere en la fiesta, prefiere un poquito de beber, un poquito de música a la hora de los Claro, encuentros. eso lo entiendo, pero como vos llevás 22 años, por ahí entiendo que por ahí hiciste carrera o llegaste, hiciste más, ya 22 años y pasás el tema de la juventud, ya llegás a otro nivel de militancia con tanto tiempo. Me imagino, no sé, estoy preguntando, me interesa porque es algo que a mí me falta todavía conocer mucho, todo ese mundo y por eso te pregunto. Bueno, saludos a EBG y a Oscar Mújica. Sí, básicamente para responder un poco esa pregunta también está el libro que probablemente no les gustará a algunos de mis compañeros porque
Digamos que los pongo con nombre y apellido. No hago como otros podrían hacer de cambiar el nombre, cambiar las situaciones, poner trampantojos en medio. Mm, Trato de explicar las situaciones tal y como sucedieron. Ahora trato de, ¿En cuál de los libros, si podrías decirme? básicamente en este. Ah, ok, la historia de amor. O sea, que además de una historia de amor es una crítica a, o un, a todo esto. Perfecto. Hombre, la historia de amor es un elemento que, digamos que esto sería entrar en algo que muy pocos creo que vayan a entender. No sé, ni siquiera Abde, igual sí, Abde, como es navarro, pues igual puede entenderlo, que es el ámbito de la diferencia entre el Aberri-eguna y el Alkartasun-eguna o Alderdi-eguna en el caso del PNV, que son dos fiestas que están separadas. La fiesta de la patria, que es a la Semana Santa, el domingo de resurrección, es el día del País Vasco, y el día del partido en el caso del PNV es el cuarto domingo de septiembre, y en el caso de Euskal Kartasuna es el tercer domingo de septiembre. Están separados prácticamente equidistante en el año para tener dos polos de fiesta para la militancia. ¿Se ha ido Lucas? No sé qué pasó. Sí. No, sin querer, me he equivocado desde uno de los dos usuarios. Estoy con dos usuarios, no te preocupes. No me caí. Mm. Eh, Vale, pues hay esa diferencia, y se dio la circunstancia de que hubo elecciones al Parlamento Vasco el día 1 de marzo del año 2009. Y esto, claro, sería larguísimo de explicar si nos metemos en la profundidad de que hubo una ilegalización de un partido político en el año 2009, pero que había sido permitido algunas candidaturas en 2007 en las elecciones municipales, y había sido permitido con una candidatura secundaria en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2005. Con lo cual esto sería proceloso y largo de explicar. El asunto es que mediante esas técnicas el gobierno histórico de la autonomía del País Vasco, que estaba liderado por el PNV, iba a desaparecer porque no había podido revalidar el gobierno, con lo cual los ministros del gobierno del Lehendakari Ibarretxe iban a dejar de serlos a principios de mayo. Y precisamente aquel Aberri-eguna, el Día de la Patria, fue a mediados, principios, el día 9 de abril de ese año 2009. Con lo cual estaba la lloradera de la pérdida electoral, porque Euskal Kartasuna bajó de 7-1 al no haber ido en coalición. El líder había perdido el escaño, no tuvo diputado. Los consejeros ministros salían del gobierno, y el partido estaba convulso y no sabía lo que iba a hacer. Se iba a haber un congreso que se celebró en verano, y precisamente en medio de esa circunstancia a mi amigo, pues en una de las noches, porque suele ser un fin de semana, llegas un viernes, sales el domingo es el día del partido y el fin de semana es para las juventudes. Pues le entraron, y digamos que hubo un chispazo entre mi amigo y esa otra persona a la que yo había afiliado al partido, lo cual es curioso. Y bueno, pues ahí luego después en MSN, este grupo que había con sus páginas y todo esto, y también un chat, hubo consejo de guerra el lunes siguiente entre varios miembros, y comentamos la jugada, lo cual es curioso porque hasta hace poco este amigo mío no se enteró que inmediatamente lo que pasó en su historia de amor la sabíamos y la comentamos horas después de que sucediera, pero él no lo supo que lo habíamos comentado hasta que se lo conté yo hace escasos meses, lo cual es pintoresco. El alma humana, qué bien, qué compañerismo y qué fraternidad. Bueno, pues tenía cierto
componente. A lo que estaba pasando al partido y a las juventudes, tenía cierto componente de las circunstancias que vivieron estas dos personas en su historia de amor. Con lo cual, no es que la novela, podemos decir que es novela porque hay personajes y está contado con agilidad y estilo de bueno, periodístico, pero con elementos de novela. Bueno, pues digamos que no es el corazón de la historia de amor, sino la interrelación de lo que pasa en las juventudes, lo que pasa a un servidor, que para que se pueda desapegar un poco de mí, pongo a Juan Carlos en tercera persona. Yo como narrador no hablo en primera persona, sino cuento la historia tal cual está. Pongo que si Aritz, que si Ander, que si Elisa, que si Joan Aritz, que si Unai, que si el otro, Maroto, el de la moto, y entre ellos meto a Juan Carlos como un personaje más de esa tragedia. Entiendo, y entre todo eso también explicás cómo funciona la militancia entre la juventud, ¿no? Y yo te había, también comentás, o sea, ¿cómo es el tema? Si querés ir hablando de la militancia, si no cambiamos de tema, como quieras, yo de cualquier tema que hablas trato de prestar atención y siempre tengo preguntas para ahondar un poco más, Sí. puedes preguntar lo que quieras y nada, pero me llamó, como dijiste, 22 años, ¿cómo es un proceso de tanta militancia? ¿Cómo es? Hay gente que decide ya hacer carrera, vos querés, ¿cómo es el tema? ¿Se queda solo en la militancia, cada uno decide? Pero bueno, ¿cómo es el tema de transicionar entre la juventud militante y ya ser un adulto militante? Bueno, un poco, a ver, el libro, hay este, este otro, este es en general del conjunto de la militancia, porque claro, no se puede decir cómo es una militancia, sino cómo es tu militancia en un partido, porque además también cada partido tiene una estructura interna, una forma de enfocar la democracia. Hay algunos partidos que no tienen democracia interna y bueno, pues por eso es interesante, aunque pocos lo hacen. Igual eh, por eso he tardado tantos años. Hay pocos que se atreven a hacer algo como esto, como contar 10 años de militancia en una historia como Amores Pendejos. Este otro es también una pequeña cabronada porque está basado en una historia. ¿Sabes que el día 31 de agosto es el día del Sáhara? ¿Del desierto? Sí, del Sáhara Occidental. No sabía la fecha ni Sí, tenía idea, ¿no? yo tampoco lo sabía y precisamente en ese año 2007 que estábamos bastante convulsos dentro del partido político y de las juventudes, pues llegó el día y bueno, pues alguien acabó por recordar que había que hacer el rutinario comunicado de todos los años que reivindicamos la paz y la democracia y el derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental para que hagan lo que consideren con su tierra y con su futuro. Bueno, pues estas cosas que tienes que hacerlo protocolariamente este año, el siguiente, el otro, para que se acuerden de que sí estamos aquí y nos acordamos de los saharauis, nos acordamos de su problema y bueno, pues el problema está en el que quien tendría que haber escrito ese año ese comunicado no se le dijo que el día 31 de agosto era el día del Sáhara, es decir, a un servidor que era el que tendría que haber escrito. Y quien estuvo de guardia para escribirlo, pues hizo un comunicado que en su cabeza podía estar perfectamente bien, pero cuando lo escribió salió horrendamente mal, hasta el punto de que escribió una línea que ponía, bueno, pues si vamos a querer un referéndum en el Sáhara, que Marruecos lo convoque, vamos a darle un incentivo a través de Ceuta y Melilla. Con lo cual, ¿qué se interpreta de eso? Se interpreta que tú le estás queriendo regalar Ceuta y Melilla a cambio de el Sáhara a Marruecos. Y eso lo entendieron bastante bien los españoles, que montaron el pollo durante una semana amenazando con organizar manifestaciones contra el partido, una cosa, un cirio de la leche.
Y yo, en vez de cabrearme e insultar a la gente y decirle que cómo habían permitido que esa persona escribiera un comunicado cuando no estaba ni preparada ni tenía la capacidad para escribirlo, pues simple y llanamente decidí hacer una hemeroteca particular de todos los medios de comunicación en los que salía el asunto. Fue durante una semana, lo guardé. El archivo tiene unas 120 páginas y lo guardé durante años, años y años, años de espera y maduración, hasta que dije, este es el momento, y lo escribí en forma de novela, pero con un cierto desapego, pues este elemento, digamos que Jaque el Pastor es anterior a escribir Amores Pendejos. Por lo tanto, pues digamos que ahí está incorporado parte de ficción, porque, bueno, en realidad yo estaba en el País Vasco cuando sucedieron los hechos, pero para hacer un extrañamiento como el que hay entre los que hicieron el comunicado y yo, lo traslado para que se entienda mejor en la historia, con un extrañamiento físico, poniendo cientos de kilómetros en la historia, en el libro, entre yo y donde estaba el que hacía el comunicado, poniéndome en la ciudad de Benidorm, una ciudad mediterránea en la que cumplí mi primer aniversario, mi primer año de vida, y por lo tanto es una ciudad que conozco bastante bien. Ok, y entonces si leemos esos dos libros también podemos hacernos una idea de todo lo que abarca tu vida tus 20 años de militancia. El primero, el No, segundo, los los 20 primeros no. 10, No, los pero 20 una, no, es la parte de Eusko Alkartasuna. los primeros 10 serían entonces, Sí. ok. Y tenés entonces material para 10 años más. O ya en otros libros abarcaste la otra etapa. No, de la etapa del PNV no, de momento no me he planteado escribir. Tengo, tengo historias pensadas para 5 libros. Bien Una, ahí, bien ahí. una es la tercera parte de Atentado con Juradiguelo y Burguesar en Oro de Merozi. Otra puede ser un poco picante porque incluye a Leonor de Borbón y a una princesa de los Países Bajos en el colegio en el que han ido, pero digamos que habría una pizquita de amor entre ellas. Luego una historia contrafactual entre la historia de la Guerra Civil Navarra, el año 1936. También tengo una idea de una historia de Bilbao en 1976. Y luego también tengo otra más personal que podría estar en el año 1989. Con lo cual tengo ahí cinco posibles historias sin haberme metido en escribir algo sobre mi militancia en el PNV, que creo que no creo que le pueda interesar demasiado, porque bueno, pues al fin y al cabo es en donde estoy y es una etapa que no se ha cerrado, y es mejor escribir de algo que ya... Claro, sí, sí. Tenés la visión completa de los hechos. Esto se está desarrollando aún. Y bueno, acá a raíz de esto salieron dos preguntas en el chat de esta sección de la charla. No sé si querés que te las pregunte. Sí, sí. Que preguntan de qué, bueno, primero están contentos muchos que estés acá hablando, todos dicen que muy buena charla, muy buen invitado, y bueno, algunos tuvieron que ir pero lo ven en diferido, como Puter, que te manda un saludo, y Excel. Y acá pregunta EBG si sos de derecha o de izquierda. Bueno, es una pregunta que se puede sortear diciendo que en la Revolución Francesa la única diferencia real que había entre izquierda y derecha era los que se sentaban a la izquierda y los que se sentaban a la derecha, una situación posicional en el ámbito de la propia asamblea. Es difícil decirlo porque al fin y al cabo la evolución de los términos de derecha y de izquierda han cambiado a lo largo de los siglos. ¿Qué es ser de derechas actualmente? ¿Qué es ser de izquierdas? Es más bien algo que debería de ponerse en el sentido de
¿Qué quieres? ¿Conservar lo que existe sin mutabilidad? ¿O eh, progresar y cambiar lo que sea necesario para adaptarte a los tiempos que van corriendo? Porque hay gente que ha sido muy de izquierdas, que ha tenido el horizonte, esta visión hegeliana de la idea de ir hacia un horizonte del comunismo y luego el socialismo y ya culminarlo todo en una idea ya finalizada, como un cuadro, un marco maravilloso, y que la sociedad se quede estancada ahí, en el paraíso. Lo cual es curioso porque está cogido también del cristianismo, ¿no? Es una simbiosis pintoresca, pero los caminos de la historia. Pero digamos que yo soy de la tradición de la foralidad vizcaína, de los fueros vascos, que se produce en la idea de adaptar en la ley, porque la foralidad es la ley y cómo se construye la ley, que es al fin y al cabo la democracia y el derecho constitucionario. Con lo cual hay que adaptarse a los tiempos, con lo cual hay que cambiar, hay que progresar, hay que avanzar. No sé si es una respuesta válida para Uber, pero ciertamente, si puedo decir, mis profesores en la universidad fueron básicamente socialdemócratas en el ámbito político, económico, de sociología. Yo me he impregnado en esa tradición en mis estudios, pero evidentemente hay que reconocer que la democracia cristiana fue, junto a la socialdemocracia, los pilares fundamentales del estado de bienestar, por lo menos en el ámbito europeo. Y ese cogollo central que hizo progresar a Europa es un elemento que en la escala podría estar en el... Si 10 sería derecha extrema y el 0 sería izquierda extrema, pues estaría en el 4,5, por ahí, centro izquierda. Oh, centro izquierda. Yo pensé que era centro derecha. Siempre, si tuviera que haber analizado por lo poco que te conocía. Qué bueno que es charlar y siempre ir conociendo más a la gente. La verdad que hablar de esta forma acelera mucho el proceso de conocerte y despeja cualquier cosa que yo haya malinterpretado o mal entendido. Profundiza mucho el conocimiento. Gracias a todos los que se exponen a estas charlas. A mí me sirven, ¿no? Para saber quiénes son los que circulan por estos círculos, darnos a conocer y todo, y se agradece tu amplitud. Me parece muy bien eso y muy flexible lo que aclaraste, de que se tenga que ir modificando y ampliando los conceptos porque las épocas y los tiempos cambian. También todo el concepto histórico que hiciste. Si acá Nahuel te pregunta si vos abogás por un Euskal Herria o un Euskadi independiente. Sí, hombre, claro. Una Euskadi independiente es el ánimo que hizo Sabino en la Euskalduna Berri Bakar, la única patria de los vascos, que es Euskadi. Pero claro, uno debe ser inteligente. No por querer cambiar una bandera por otra se va a lograr una patria estable y que pueda sobrevivir en el mundo actual. Es decir, y yendo a una película que tiene algo que contar, como es La última tentación de Cristo, Martin Scorsese, 1989. La idea que trasladan es que Jesús piensa que es más importante cambiar el espíritu de la persona que cambiar el régimen político que está establecido en Israel en aquel momento. Es más importante cambiar la percepción del ser humano sobre sí mismo y de su alma que echar de la misma a los romanos, porque lo uno es más importante y permanente y lo otro puede cambiar a los romanos, pero luego te vienen los árabes, los asirios, los godos o los chinos o los que vengan, porque está simplemente cambiando a un opresor por otro. El que tiene que liberarse es uno mismo, y con herramientas como el conocimiento, las lecturas, la forma de ser y entender.
Yendo a la actualidad, tenemos la circunstancia de Montenegro. Montenegro formó parte de Yugoslavia. Yugoslavia implosionó y después de todas esas vicisitudes se convirtió en Yugoslavia y después en Serbia-Montenegro. Serbia aceptó un referéndum de independencia para Montenegro y salió que sí bajo los estándares que se homologaron a nivel de la Unión Europea. Pero a día de hoy la economía de Montenegro está dependiente de Serbia. Yo no querría una independencia para seguir económicamente vinculado a mis antiguos amos políticamente. Por lo tanto, hay que trascender y digamos que es más importante tener no dependencias y que esas las dependencias que tengas sean elegidas las más posibles. Por ejemplo, ahora hay dificultades con el tema del gas. Alemania eligió depender de Rusia y ahora está viendo que es un error, pero lo eligió voluntariamente. Y eso, digamos que le honra, pero ahora debería echarse la culpa a ellos, no decir es un problema europeo. Si tú has querido ser dependiente de Rusia en gas, la respuesta la tienes que dar, sobre todo tú, y no implicarnos en los demás. Si el País Vasco es, comercialmente hablando, menos dependiente de España, eso con independencia o no, significa que el País Vasco es menos dependiente de España. Si el País Vasco tiene un sistema de fiscalidad propio que permite que los impuestos se recauden en el País Vasco y haya que pagar por los servicios comunes en algo que se puede interpretar como el alquiler de esos servicios comunes como el ejército, la corona, a España significa que la gestión es muy similar ya a lo que pudiera ser un Estado. Pero claro, tienes las dificultades de vivir dentro de un mundo y dentro de un Estado que evidentemente es bastante jacobino porque se ha impregnado de las esencias de Francia, que es el Estado jacobino por excelencia. Por lo tanto, es una pregunta que puede ser sí o no, pero la respuesta es mucho más compleja. Por ejemplo, de la foralidad se puede ir a la autodeterminación, pero de la autodeterminación no se puede ir a la foralidad. Y al fin y al cabo el País Vasco es un país que toda la vida, en los últimos 1000 años, sobre todo en el territorio de Vizcaya, ha habido un hilo, por muy débil que haya sido, vinculado a esa foralidad vizcaína. No podemos traicionar esa idea de adaptación de la ley, construyendo la ley a través del Parlamento de Vizcaya, las Juntas Generales, de la Diputación y ahora del hecho autonómico, por construir algo desde cero. La historia de los pueblos se construye por sedimentación. Las disrupciones son algo que acaba por salir siempre mal. Y por lo tanto, independencia sí, pero como evolución. Y para eso hay que hacer pasos. Otros han intentado la independencia y se han suicidado. Eso no lo quiero yo para el País Vasco. Ok, gracias por responder. Acá Abde hace una pregunta en tono un poco de humor y dice: ¿capital de Euskeuria, en Bilbao o en Iruña? Responde con sumo cuidado, emoji de sonrisa. Bueno, he dicho al inicio que la capital del mundo es Bilbao, así que evidentemente yo creo que la capital de los vascos es Bilbao. Lo cual no quiere decir que jurídica y políticamente tenga que ser Bilbao la capital del Estado vasco, porque todo el mundo sabe que la capital jurídico-política de los Estados Unidos es Washington DC, pero la economía no vayas a Washington, tendrás que ir a Nueva York. Eso es un poco Bilbao. La capital política puede estar en Iruña, pero para todo lo demás la importancia de Bilbao seguiría siendo suprema, aunque no sea la capital política de la comunidad o del Estado de los vascos. Sería negociarlo. Acá te hace pregunta sobre lo que dijiste de Scorsese, que si sabés quién inspiró a Scorsese para hacer la película tan gnóstica como La Última Tentación. Sé que está basado en un libro, pero ahora mismo no recuerdo de quién es. Acá dice: hable demasiado equidistante. Con emoji de carita sonriendo para abajo y naranja.
Bueno, y hablando de, ya hablamos de todo esto, pero veo que sos un cinéfilo. ¿Tenés ganas de escribir algún día una película, hacer algo así? Porque haces muchas reviews de cine, de películas, sos un amante del cine por lo que veo en tu canal, y escribís. ¿Alguna vez pensaste en hacer alguna película o algo así? De guión, Bueno, ¿no? hay quien dice que algunas de mis novelas, como por ejemplo esta, Helvegen, podría dar pie a una película o a una serie. El problema está en que alguien decida, decida hacerlo. O sea, y si decías hacerlo, ¿vos escribirías el guión o dejarías que lo adapte otro? Pues estaría bien verlo porque ya he visto algunos casos de digamos que para escribir mis novelas hay tres, y las tres son mujeres, tres escritoras que me ayudaron a conceptualizar la idea, como son Dolores Redondo, María Oruña y Eva García Sanz de Urturi. Una es gallega y las otras dos son vascas. Una de Donosti, de San Sebastián, y otra de Vitoria, Gasteiz. Pues hubo una primera, que es Dolores Redondo, que vio como sus libros de la trilogía del Batán iban a ser transmitidos a películas, pero la adaptación no fue demasiado agradecida para con el libro del primero, la primera película y el primer libro, con lo cual en una conversación con la segunda, Eva García Sáenz de Uturi, que le iban a adaptar a película su primera novela de su trilogía de La Ciudad Blanca, es decir, de Vitoria, pues le dije que tuviera cuidado porque viendo lo que había pasado con Dolores podía ser dificultoso a la hora de poder contar lo que venía en la novela a través de la película. Vimos como había un personaje que fue interpretado por una actriz 20 años más mayor de lo que la edad suponía respecto al personaje, y yo incluso pensé que esa era una idea buena porque en una negociación pues tienes que dejarte pelos en la gatera, y pensé, bueno, pues para tener un mayor control de la historia ha permitido que una actriz más conocida, pero más vieja respecto al personaje, pues participara. Con la mala historia de que en mitad de la película te revelan al malo, el malo sale haciendo cosas de malo y dice al público, así a cara descubierta: hola, soy el malo, estoy aquí, y este es el cuchillo, y esta es la víctima, y estoy matando. Pum, pum, pum. Nos vemos al final de la película. Y ya te han destrozado toda la historia. Con lo cual hay que tener ciertamente un cierto control, pero claro, para eso primero tienen que decirte: hola Juan Carlos, sí, hemos leído tu novela y creemos que tiene una adaptación maravillosa, vamos a hacer el contrato y luego hablamos de cómo lo hacemos. Y como no ha llegado todavía ese día, pues de momento no sabría cómo poder afrontarlo. Claro, yo te pregunté porque mucha gente que por ahí también le gusta el cine como vos, por ahí escribe su propio guión sin que nadie se aproxime a ellos, solo porque le gusta escribir guiones o llevar una historia a ese nivel. Vos lo sentirías solo en el momento, por lo que entiendo, que alguien te contactara por tus libros y ahí empezarías a plantearte el tema. Acá salió otra pregunta, de Agustín Torres, pero ya hoy en el tema anterior, de qué se diferencia el Estado vasco independiente del Estado vasco actual. Bueno, se diferenciaría en lo que los vascos decidieran que es importante. Por ejemplo, seguramente tendría participación más directa en instituciones europeas. Habría cosas simbólicas como la icurriña en las Naciones Unidas. Pero bueno, estas cosas hay que saber distinguir qué es lo importante, lo que consideras tener un buen servicio sanitario, un buen servicio de educación, servicios sociales, construir un aparato de Estado, aunque no seas formalmente un Estado, cosa que
permite acercarte al momento en el que quieras o alguien de la próxima generación quiera proclamar la independencia formalmente. Ese salto, porque al fin y al cabo el salto entre una legalidad existente y una legalidad por hacer requiere un salto de fe en la ilegalidad. Hay que cometer ilegalidades a la hora de establecer esa realidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Eslovenia? Con Eslovenia pasó que ese salto fue relativamente fácil porque en Eslovenia había pocos serbios y con lo cual cuando el ejército yugoslavo intentó llegar allí, pues los pararon, hubo 10 días de guerra, algunos muertos, lamentablemente, pero las circunstancias significaban que, bueno, ellos habían construido su estado bajo el estado yugoslavo y que el momento en el que se separaron, pues los vínculos eran mínimos. Pero evidentemente la cosa era distinta en Croacia y por eso la guerra fue más larga hasta el año 95, cuando la guerra de Eslovenia duró 10 días. Al fin y al cabo, los pueblos deben de ser capaces de ir construyendo su futuro, y al fin y al cabo ese es el deseo que tengo, no solamente para los vascos, sino para cualquiera, que las dependencias que tenga del exterior, cuanto más decididas por uno mismo, porque evidentemente uno tiene que tener vínculos con otros en el exterior, con otros países, pero que no sean impuestos. Que tus amigos no te los decida otro. Que tus relaciones comerciales no te la decida un tercero. Eso es más, creo que es más importante que cualquier otra cosa en el mundo que vivimos. Y eso sería una excepción, porque prácticamente cada vez las decisiones se toman más centralizadas y las decisiones de las potencias afectan más al resto. Y lo estamos viendo, está todo muy conectado. Ojalá se logre, yo opino, ojalá cada lugar tuviera cada vez más derecho a ese tipo de independencia a la hora de tomar las decisiones. No te preocupes, EBG, un saludo Carlos Torres. Y bueno, gracias también por responder esto, Juan. Y bueno, dijimos que íbamos a estar 2 horas, no lo íbamos a hacer abierto, yo después tengo que hacer cosas y Juan Carlos también. Tenemos un tiempo, son las 2:22, serían las 7:22 de la tarde allá, hasta las 8 de España íbamos a seguir. Y yo estoy disfrutando bastante esta charla, gracias. Acá Agustín Torres sigue hablando esto es como que es un tema mira, podrías ir a su canal. Yo le hago la pregunta, pero si quieren saber más del tema de la independencia, pues no quiero hablar todo el tiempo de eso, estamos hablando más de algo personal, pero bueno, el salto del independentismo catalán se sabe por boca de sus patrocinadores que se fraguaría con más impuestos. ¿Este sería el caso también para el País Vasco? Yo a esa pregunta pues no le veo mucho sentido, más allá de que en Cataluña no hicieron la independencia porque no quisieron hacerla. Así de sencillo. Prefirieron esperar a que se les diera la razón. Ellos creían que estaban en el lado bueno de la historia y pensaron que en el mundo en el que vivimos, simplemente con ser el bueno de la historia, ya te viene todo dado. Catalanes, demócratas, libres. Con lo cual el Estado español solamente claudicaría porque es un Estado débil, impotente, que necesita la tierra para respirar. Y se encontraron con que el Estado español es un Estado fuerte, europeo, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, miembro de la OCDE, una de las principales economías del mundo. Y les dijeron que no iban a dejarles independizarse así por las buenas. Y cuando hubo que poner la carne en el asador en las calles, se fueron al extranjero y no hicieron nada. Con lo cual, el caso de Cataluña es un caso para estudiar de lo que no hay que hacer, precisamente. Pero sí, lo que me quedo es que cualquier independencia tiene un coste. ¿Los catalanes estuvieron dispuestos a afrontarlo? No, rotundamente no. Otros sí. Y como tiene costes, debe tener sus beneficios. Me imagino que Bilbao aporta mucho más a España, muchos aspectos económicos y todo, tiene que apostar y dar mucho a la nación. Eso también lo ganaría para ellos mismos.
Nosotros actualmente somos poco más de un 6% de la economía del Estado español. Navarra es un 1,5 más o menos. Y en cuanto a población, somos un 4,80% de la población del Estado español. No somos una cosa exacerbadamente importante. Tenemos nuestra importancia en la economía del Estado español y las relaciones con Europa y con el mundo, sobre todo al haber especializado el País Vasco en determinadas formas de economía en las que se es puntero. En vez de diversificar y tener un poco todo de todo, en cosas puntuales, pero ser puntero y de los líderes del mundo. Y eso permite tener una cierta presencia e importancia y tener relevancia. Que si bien tendrá que pagar un costo, también tendrá sus beneficios, y no creo que el saldo sea negativo para el País Vasco. Estoy hablando, tocando de oído, y no debería dar esta opinión por ahí. En esto de que todo tiene un costo, pero me imagino que también tiene sus beneficios, no solo hay costos. Sí. Pero bueno. Pero sí, decías lo de las películas, y las películas me gustan de toda la vida. Las he visto, las he disfrutado, y un tercio del canal pues ciertamente es comentar las películas que me gustan, y otro tercio intenta ser comentar los libros que he leído, y el resto pues son historia, ámbitos políticos, efemérides, y evidentemente también los conversatorios que llevan 60. Sí, los conversatorios, ¿a qué tipo de temáticas están orientadas? ¿A todas las de tu canal o también salen por fuera? Cualquier tipo de circunstancia que pueda incorporar a un amigo puede ser bienvenida en un conversatorio. Sí, en la descripción tienen el canal y de ahí pueden saltar a todos. Si quieren sus libros, si quieren contactarlos, si quieren ver qué opina más en profundidad de diferentes temas, está todo en el canal que está en la descripción. Y él también sube contenido al canal cada tanto. Gracias por compartir y resubir contenido que creas necesario. Y bueno, ya que estamos en un canal que se llama Paz Mundial, y nosotros nos conocemos por círculos en común, como el canal de Alberto, creo que ahí te he conocido, si no me equivoco. Sí. Afortunadamente, la primera intervención que pude tener allí fue el día 23 de agosto del año 2017, que prácticamente fue en el primer aniversario del canal de Alberto, y fue precisamente por el ámbito de la Guerra Mundial, de la historia, porque el día 23 de agosto, por votación en el Parlamento Europeo, es el día de la memoria de las víctimas del nazismo y del stalinismo. Exacto, y justo con esto que dijiste me diste hincapié para lo que te quería preguntar. Varias cosas, pero en el sentido de esto de la guerra mundial, ¿qué opinás de las declaraciones del Papa sobre que ya estamos en una tercera guerra mundial, y de tantas personas que están alertando de que esta guerra se puede salir de control? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si querés, no hace falta que nada es obligatorio acá. Conceptualmente, sobre el Papa, bueno, sobre el Papa puedo decir que hay una película entre... No, sobre las declaraciones específicas que dijo, que para él estábamos ya en la tercera guerra mundial, que el año pasado estábamos en la guerra por partes mundial, y que este año ya había empezado, y de las declaraciones de otros como Soros o tantos, con esta advertencia de que esta guerra se puede salir de control y llevarnos a un panorama de la guerra mundial. Lo del Papa, si querés hablar de él, hablar tranquilamente, pero mi pregunta era más enfocada en esas declaraciones. Sí, iba a decir que hay una película... Disculpa la interrupción. No pasa nada. Hay una película que se llama Los dos papas, con Anthony Hopkins, y ahora no recuerdo quién interpretaba
No me acuerdo el nombre del actor que interpretaba al Papa Francisco, porque Anthony Hopkins interpretaba a Benedicto XVI. Y ahí tenían una discusión entre Francisco y Benedicto en la idea de que un papa que se aproxima a la época en la que está viviendo, en la siguiente queda desfasado. Y la idea de la permanencia en el tiempo de la figura del papado hace que tenga que proyectarse más allá de un apego a un determinado discurso popular en un determinado periodo del tiempo, pero que en el periodo siguiente pueda quedar obsoleto. Y eso puede servir para este papa, lamentablemente. Digamos que la Tercera Guerra Mundial podría ser la que fue la Guerra Fría, después del periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo cual también podemos hablar de que hubo una Primera Guerra Mundial en el ámbito de Francia y el Reino Unido en el siglo XVIII. Con lo cual la contabilidad ahí estaría bailando. Lo mismo que actualmente no hay ningún tipo de guerra vinculada a Ucrania y Rusia en África. Hay un posible corte de suministro de cereales, pero vinculado a Rusia de manera indirecta. No han enviado ninguno de los dos soldados a África. Y tampoco a Asia, en el ámbito más Japón, Corea, Taiwán, Australia. Hay movimientos, pero como suele pasar en cualquier circunstancia de la humanidad, tampoco hay guerra en América. Lo cual es curioso porque hay gente, y esto lo quiero remarcar, hay gente que acerca la realidad en tanto en cuanto hablando desde países hispanoamericanos, americanos, latinoamericanos, de la guerra entre Ucrania y de Rusia como si fuera un partido de fútbol. Y eso me toca bastante los huevecillos, porque eso es contrario al espíritu de una paz mundial y a veces hace salir los bajos instintos de que cuando uno ha visto hace años la posibilidad de incorporar una guerra entre Colombia y Venezuela, o entre Nicaragua y Costa Rica, o entre Chile y Argentina, y afortunadamente, por ejemplo, la de Chile y Argentina, un santo padre, Juan Pablo II, contribuyó a pararla. Uno piensa, uy, la paz en América es algo a preservar, qué bien, qué maravilloso, pero desde América hay gente que comparte ese pensamiento pacífico con un partido de fútbol entre Ucrania y Rusia, y eso no creo que ni me gusta ni me parece tolerable. Rusia es un agresor, Ucrania es un agredido. El pensamiento de las relaciones internacionales en el realismo político nos llevaría a que precisamente la idea de que están estos, vamos a describirlo asépticamente, como si esto fuera algo ajeno a nosotros. Pero no, la versión idealista de las relaciones internacionales también tiene su papel. Es la idea del choque histórico en el comienzo del siglo XX entre el pensamiento de Teddy Roosevelt y el pensamiento de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, que en un canal como este, Paz Mundial, Woodrow Wilson contribuyó a construir la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de la Organización de Naciones Unidas, el concepto del derecho humanitario, el derecho de injerencia por la paz, como sucedió por ejemplo en Vietnam con el caso de Camboya, que en 3 años, entre el año 1975 y el 78, se produjo el genocidio de los Khmeres rojos, 2 millones de muertos, incluso llevando hasta el extremo el movimiento del marxismo-leninismo en la idea de que la burguesía merece ser castigada por ser cleptómana y expropiadora de recursos, hasta el punto de que alguien que tuviera la mano fina y no con callos podía ser liquidado, alguien que tuviera estudios, alguien que tuviera un sofá, evidentemente eso habría sido adquirido en Occidente, alguien que tuviera gafas para leer libros. Toda esta gente fue liquidada en Camboya después de haberlos sacados de las ciudades. 2 millones de una población de 6 millones. Vietnam, un régimen comunista, pero contribuyó a liquidar este régimen de los Khmeres rojos
Y lo mismo que hay otra intervención humanitaria, que es la de 1971 en el Pakistán Oriental, que Pakistán Occidental había cometido un genocidio sobre su propia población y la India entró, liquidó el genocidio y salió del país, que decidió libremente convertirse en Bangladesh. Estas cosas del siglo XX deberíamos de incorporarlas al acervo colectivo e interpretar el derecho humanitario en el sentido de que Ucrania tiene derecho a defenderse porque es un país independiente. ¿Estamos en una tercera guerra mundial? No. ¿Estamos en complicaciones? Sí, claro que sí. Pero es lo mismo que con otras circunstancias en las que ha habido un agresor y el mundo puede o bien aceptar lo que hay, esto son la vida, cómo sucede y cómo avanza, o plantarle cara, y eso tiene un coste, evidentemente. Eso tiene un coste. La última vez que se plantaron caras similarmente fue justamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estas sanciones que le están haciendo a Rusia equivalen a las que han hecho a Japón, por ejemplo, en su momento. Y son momentos que llegaron a guerras complicadas y arrastrando a más conflictos. Bueno, cuando Corea del Norte intentó invadir Corea del Sur, las Naciones Unidas, gracias en parte a que la Unión Soviética había decidido boicotear al Consejo de Seguridad, pudo enviar un contingente para mantener el apoyo a Corea del Sur. Tardó 30 años en construir una democracia hasta el año 1980, eso es cierto, hubo periodos de dictadura militar, pero todos reconoceremos que actualmente Corea del Sur es un país próspero, democrático, con reformas económicas que hacer, pero eso lo tendrán que decidir ellos. Si les gusta el país que tienen, con unos índices de pobreza, pues eso no puedes hacerlo. Una cosa es que el mundo pelee contra Corea del Norte y otra cosa es tener que pelear contra Rusia. Tiene otras capacidades y no sabemos cómo puede actuar y hasta dónde nos puede llevar. Ya, pero eso significaría que si tú eres un chavalito de primero y tú tienes un malote que te supera en 5 grados en la escuela, si es grande, le huele el aliento y tiene el sobaco de pelos, ¿eso significa que por ser grandote y amenazar a la gente no hay que hacerle frente? ¿O solamente el que está inmediatamente superior? Que hacerle frente sin que sufra ninguno de los estudiantes de la escuela. Ya, pero eso no depende de ti. Es el otro el que está cometiendo los delitos. Claro, pero cuando vos con las acciones que cometés generás un boomerang que pone en riesgo a toda la sociedad del mundo, no es una acción prudente y es desmedida. Ya, claro. Tú no puedes permitir que alguien vaya amenazando y amedrentando a los demás. Y eso tiene consecuencias. Claro, pero es que eso tiene consecuencias. Tienes a dónde cómo usarla limitadamente. No tenés que usar la fuerza exageradamente. Eso por eso de cualquier tipo de ley. Por eso la OTAN no está en Ucrania. Cuando se utiliza la fuerza económica exageradamente, termina haciendo que muchos millones de personas, que son mucho más que la población ucraniana, terminen sufriendo. Y eso ahí es donde está el problema, en este caso. Y más si Rusia puede saber que va a seguir avanzando y atacando otros lugares, puede ser. Pero eso no está pasando, pero económicamente sí. Vos podés defender con armas y no meterte tanto en la economía. Podés ayudar de 1000 formas, pero no hacer medidas que terminen perjudicando a todo el colectivo, el mundo. Hay que hacer lo que toca y hay que cumplir con aquello que es el deber de socorrer a quien debe de proteger a su propia población, con armas, con economía y con decisión y con voluntad política. Hay un dicho de los alemanes que dice: la paz siempre es posible, siempre es posible, solamente te tienes que rendir y ya está, has llegado a la paz. ¿Pero de qué paz estamos hablando? En la que envalentonas al otro porque ha conseguido sus objetivos y puede querer más. Si ha conseguido X, querrá X más Y, luego X más Y más Z, y así solamente consigues un imperio del mal en base al otro, y tú acabarás siendo súbdito.
acabarás siendo esclavo, acabarás siendo un feliz y pacífico subordinado de otro, incluso en Claro, y América. también si vos no calculás bien cómo vas a afrontar a este mal, te podés dañar tu economía, dañar toda tu nación, fragmentar la unión que hay entre los europeos y generar también daños. Entonces hay que ver bien cómo actuar, y creo que la forma en que se está actuando es una forma de buscar una confrontación total. Bien, imaginemos que Venezuela hubiera acabado con una guerra contra Colombia, porque Uribe era un facho, se metía a hacer declaraciones contra Venezuela, decía que los recursos esto y los recursos los otros. ¿Qué debería haber hecho el resto del continente? ¿Qué debería haber hecho el continente? Si hay una guerra entre Colombia y Venezuela porque ataca Venezuela a Colombia y decide generar una gran Colombia, algo así, invade Colombia, seguir sancionando, ayudar a Colombia militarmente, ¿qué vas a hacer? Después, ni Colombia ni Venezuela impactan en el mundo tanto como Ucrania y Rusia, entonces los daños no son tan graves. Claro. Es lo mismo que todo hablar... lo que aporta Rusia y Ucrania en conjunto a la economía mundial es de vital necesidad para muchos lugares del mundo, y especialmente en lugares muy pobres como Medio Oriente y África. Eso es culpa de Rusia. Donde ya no pueden soportar más cargas y más después de una pandemia. Eso es culpa de Rusia. Claro, las cosas hay que Rusia, decirlas. Hay que buscar la forma en que las cosas... pues váyanse a Rusia, váyanse a Rusia y díganles que paren. Váyanse a Rusia y díganle a Putin que deje de tocar los huevos a un país soberano como es Ucrania. Es así de sencillo. Pero lamentablemente todas las medidas económicas tomadas no lograron eso. Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, dijo: ¿qué demonios es eso de que Ucrania pueda seguir existiendo dentro de 2 años? ¿Aceptamos eso? ¿Aceptamos que dentro de 2 años pueda...? Hay que defender de forma que a vos no te lastime para poder seguir defendiendo, no lastime a la población mundial tampoco y no genere más problemas. Sí, eso me suena a la Pareto-eficiencia. Wilfredo Pareto, un fascista de tomo y lomo, hizo una ecuación para decir que la riqueza de las personas que quisieran escapar de la pobreza de ese periodo de los años 30 tenían que serlo, pero sin que nadie que tuviera su caudal y su dinero fuera perjudicado. Es decir, que había que generar más ricos, menos pobres, pero sin que los ricos aportaran nada para cambiar esa situación. Ese es el equivalente. El problema es que los que soportan son los más pobres, los países que dependen sí, claro. de muchas cosas. Lo que es absolutamente imposible de aceptar, lo que es inaceptable es que por una paz en el mundo Ucrania deba desaparecer, porque el siguiente es Georgia, el siguiente es Moldavia. ¿Alguien está diciendo eso? Sí. Lo cual es curioso porque en el año 2010 hubo un golpe de estado en Honduras y Mel Zelaya, el entonces presidente del país, fue sacado por la noche y llevado al aeropuerto de la capital de Costa Rica. ¿Qué hizo Venezuela en ese momento? Callarse. ¿Qué hizo Daniel Ortega en ese momento, país fronterizo con Costa Rica? Callarse. Y lo que hizo luego Daniel Ortega es tratar de hacer un corredor paralelo al canal de Panamá que infringía normativa internacional, infringía una zona verde para intentar vendérsela a los chinos, para simplemente joder a los Estados Unidos de América y tener un dinero que se iba a llevar la propia familia, como luego se ha visto con la ilegalización de 7 candidaturas opositoras y la nominación de su mujer a la vicepresidencia del país. Claro, cuando había que poner los huevos encima de la mesa y salvar a Mel Zelaya, el presidente constitucional, de un golpe de estado, mucha declaración y nada de nada. Pero cuando Occidente ve que Ucrania puede ser violada y acaba siendo violada por una potencia venida a menos en el ejército militar de Rusia, por simple y llanamente la idea de que hay que controlar otros países
y manipularlos y que sean títeres, aunque formalmente puedan ser independientes, pero ser títeres es como cuando una mujer ve que... ¿Cómo es eso de que el hombre tome las decisiones? Todas las decisiones y la mujer no valga nada. No, hombre, no. La mujer no puede ser un esclavo del hombre y el hombre no puede ser un esclavo de la mujer y un país no puede ser esclavo de otro. Las democracias deben de funcionar y funcionan, pero todo tiene un coste. Todo tiene un coste. Milton Friedman dijo there is no free lunch. Porque no vas a poder ayudar a nadie. Si se termina colapsando la economía o Rusia decide ir más agresivo, el coste pero eso es un problema. Eso es un problema. Eso es para eso hay que ver cómo actuar. Está bien que se envíen armas, que se entrene gente, que se ayude, que se hagan ciertas medidas económicas, pero todo tan brusco y de golpe hay que ver las consecuencias que llegan a tener, porque tampoco están parando la guerra. Eso es lo único que uno pensando en, después de una pandemia, empezar todo esto puede ser muy crítico para muchos estados, inclusive para toda esta humanidad conectada y globalizada en la que estamos acostumbrados a vivir. Solo eso, hasta qué medida, es como si yo quiero defender, hasta qué medida es defensa, y cómo usar la fuerza y cómo usar la defensa, tiene el punto de que me agrave, y a los mismos ucranianos, que no sabemos hasta qué punto va a terminar esta guerra y la cantidad de muertes que está habiendo. Entonces es complicado, es muy complicado. Nunca hay que decir que hay que dejar que Rusia agreda y salga impune. Lo que pasa es que hay que ver si podemos soportar este costo. Ese es el tema. ¿Podemos soportar todo esto por mucho tiempo o nos pone en peligro y las cosas se pueden salir de control e inflamar otros conflictos? Eso, como dije, lo mismo, las mismas advertencias. Kissinger hizo las mismas advertencias. Kissinger y sus juegos trilaterales. Dijo que si esta guerra se duraba muchos meses podía quebrar la integridad europea. Y se preocupa por el tema de Serbia, de Hungría y todo lo que está pasando ahí. Entonces, a eso se referimos, si podemos realmente pagar este costo y si es el camino más prudente. Pero bueno, Kissinger no se va a preocupar por la unidad europea nunca. La muy citada declaración de esa escuchada en clandestino de The Fact Europe, evidentemente lo que quería decir esa diplomática estadounidense es que los intereses que va a defender es el de Estados Unidos, pero en este caso en parte son coincidentes con el ámbito europeo, porque Estados Unidos está ayudando a la independencia de Ucrania con armas mucho más que el continente europeo. Lo cual no significa que cualquier cosa que diga un estadounidense, sea esa diplomática, sea Henry Kissinger o sea Papá Pitufo, tenga un beneficio para la unidad europea. Evidentemente, lo que trasfondo indica es que la realidad de Ucrania es que es un país independiente. Para mí el idealismo debe de estar presente. Y lo que es el agresor es Rusia, que puede escalar lo que le dé la gana, como siempre ha podido hacerlo. Lo mismo que en el año 1983 hubo un momento en el que la deficiente tecnología soviética hizo creer que habían lanzado 5 misiles nucleares sobre una ciudad soviética, pero había un valiente coronel Petrov en las instalaciones de control y monitoreo que pensó: si va a empezar una guerra nuclear, no va a empezar con 5 misiles atómicos lanzados sobre la Unión Soviética, serán 200 para aniquilar toda la capacidad de reacción de la Unión Soviética. Se fumó un cigarrillo y impidió que empezara la Tercera Guerra Mundial. Pues gestos así han sucedido decenas de veces en la Guerra Fría. Pareciera que solamente la gente se acuerda de la crisis de los misiles, que es curioso. Sí. Por eso mismo, volver a esto en este momento es muy peligroso. Bueno, pues eso es culpa de Putin. Seguramente, pero... No, seguramente no, fijo, es la verdad. Si mañana mismo las fuerzas rusas se paran y dejan de disparar, ha llegado la paz. Y habrá unas negociaciones de paz y la estabilización del continente y todo lo que quieras. Si Ucrania deja de disparar mañana, Ucrania deja de existir. Es así de sencillo. Nadie está diciendo que Ucrania no dispare y no
no se arma. Eso no es lo que se discute. Eso y que Rusia no es el agresor. El tema es por qué no se pudo nunca, por qué no se pudo ver eso antes, por qué hace 10 años la percepción de Putin era otra y por qué nunca pudimos lograr hacer que Rusia sea un aliado en vez de un enemigo desde Occidente. ¿Por qué pasó? La diplomacia no hubo. ¿Por qué no pudimos hacerlo de forma diplomática cuando, no sé, hace 10 años la imagen de Putin para algunos líderes era diferente? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó para que se dé este vuelco? ¿Por qué no se pudieron asociar Rusia y Europa, Estados Unidos, en vez de terminar así? ¿Por qué Putin decide esto? ¿Por qué? Solo porque quiere ver la gran Rusia de vuelta, y es el delirio que tiene de restablecer lo que él cree que fue el peor error del siglo anterior, que fue la disolución de la Unión Soviética. ¿Es solo por eso? Quizá porque lo que menos le importa es su propia gente. Regímenes como Irán, como la Turquía de Erdogan, la Rusia de Putin, son regímenes en donde la importancia es la grandeza del Estado, dando igual de cómo viva la gente en el país, sobre todo acá pasa también en Argentina eso. Bueno, si en Argentina, por ejemplo, se centrara el Estado en pensar en la reconquista de las Malvinas, de las Georgias y las Sandwich, de tratar de reconquistar alguna salida al Pacífico a través de Chile o cualquier otra aspiración territorial, pues evidentemente estaría poniendo por encima la grandeza de Argentina por la propia realidad de los ciudadanos de Argentina, que lo estén pasando mayoritariamente difícil por el tema de la convertibilidad, el tema de la economía, el tema de los subsidios y el tema del... No, se gastan la plata en vivir como faraones y en hacer sus negociados, ni siquiera en esas cosas, y en mantenerse en el poder unos y otros, cambiarse cada tanto. Es que ¿y si Rusia está viviendo algo parecido a lo que era Alemania en el año 1937-38? Un país que realmente está quebrado, pero no lo sabe nadie fuera de Rusia y que necesita hacer aventuras internacionales para poder seguir viviendo del cuento antes de que pudiera desaparecer o ser destruido o implosionar. ¿Y si estamos en ese escenario en el que entonces, Rusia... no se paran con otra cosa que con una guerra mundial? Porque nunca hubo un escenario que no hubo una guerra mundial para combatir con ese tipo de problemas. ¿Y si Rusia está cerca de colapsar? Y bueno, demográficamente no está bien. No se reproducen y la gente se muere mucho más joven. Y desde el este los chinos se reproducen, le van a comer el territorio que tienen, solo por cultura y por la cantidad de gente que son. Sí, porque todas las cosas que estén haciendo ahora podrá ser utilizado en su contra, como en los juicios. Todas las técnicas que utilicen en Ucrania podrán ser utilizadas en el futuro contra Rusia. Por ejemplo, en Bangladesh hay tanta población, o un poquito más, que en Rusia. Imaginemos que salgan de Bangladesh 10 millones de bangladesíes. Y pasando por India se le sumen 100 millones de indios. Y pasando en dirección a Rusia, 200 millones de chinos se le sumen a la comitiva y a la caravana. ¿Esos qué podrían hacer en Siberia? ¿Y qué capacidad de respuesta tendría Rusia en Siberia frente a ese contingente de 310 millones de personas marchando en dirección a las fronteras de Rusia? En ese sentido creo que Rusia lo sabe eso, y por eso pues la única que quiera retomar la grandeza ahora, después no va a tener ni soldados, porque como dijimos, no hay gente joven, sus hombres tienen un promedio de vida mucho más bajo, mueren a los 70 el promedio es en Rusia, y hay mucho alcoholismo. Y además el cambio de modelo energético hará que en buena medida los actuales contratos de gas e hidrocarburos pues sean un tanto inservibles en 5, 10, 15 años. Es un tema complicado, pero bueno, llegamos ahí y estuvo buena el intercambio de pareceres. Yo entiendo que no hay que dejar que esto avance, que Putin se excedió y mintió a todos, porque una cosa es, de última, en el peor de los casos, defender el Donbass, si querés, entrás hasta el Donbass, hasta
atacó Ucrania de una forma para castigar por no recibirlos como héroes y volver a su lado. Y eso se está viendo con la forma que atacan, con los tipos de misiles que usan, las metodologías que no están guiados y no le importa dónde caen los misiles. Atacó toda la nación y eso ahí ya puso todo en riesgo. Y si tiene que seguir avanzando, se verá. No sé, esperemos que lo de Kaliningrado no se salga del control. Y la última pregunta sobre el tema, que vos veías que si esto pasaba, Polonia sería el país que principalmente podría ingresar y pelear. ¿Vos crees que Polonia se llegaría a meter a Ucrania o está actuando bien y va a marcar línea en la frontera de su país y no va a hacer más de lo que está haciendo? No va a enviar No. soldados. A esto, la OTAN y los miembros de la OTAN han sido bastante comedidos a la hora de cuidarse de ciertas líneas rojas, cosa que Rusia no ha hecho hasta cierto punto, porque evidentemente sabe que atacar a cualquier país de la OTAN contribuye a la idea de hacer efectiva esa guerra mundial. Y eso no ha sucedido ni por un lado ni por el otro. Más por el lado de la OTAN, porque podría haber ingresado parte del ejército de Polonia en Ucrania directamente, cosa que sería legal, legítima y hasta cierto punto comprensible, porque Polonia y Ucrania han sido cercanos, parientes cercanos en el eslavismo, porque si uno dice respecto a Ucrania, es que son eslavos, son parientes de los rusos, ya, bueno, y los checos, y los eslovacos, y los eslovenos, y son parientes eslavos y quieren tener su propio país independiente. No va a haber ni un ataque ni a Polonia, ni a Lituania. Habrá jugueteo, porque evidentemente es un poco cabreante esta idea de que pase a ser el Báltico un lago de la OTAN. Eso deja a la ciudad de San Petersburgo como una isla aislada, y que cuando quiera salir a dar un paseo un poquito más allá de la isla de Kronstadt, la marina rusa pues tendrá que pedir permisos a Suecia, a Finlandia, a Dinamarca, a Polonia, Letonia, Estonia, y todos son miembros de la OTAN. Y eso evidentemente pues cambia las reglas del juego en el Báltico. Pero no va a haber ningún avance, porque eso sí sería meter el asunto. Fíjate, porque ni siquiera un país cercano como es Rumanía, que podría haber metido parte de su ejército en Moldavia, que no está formalmente dentro de la guerra a pesar de que está sufriendo tanto como Ucrania, no lo ha hecho. No lo ha hecho para no escalar las circunstancias y simplemente responder de manera proporcional. Pero en el caso de que Rusia estuviera en la hipótesis que planteaste antes, desesperada y por colapsar, ¿no tendría que hacer todo lo que pudiera? ¿No tendría que conectar Transnistria? ¿No tendría que intentar llegar a mucho más acá del mar a Ucrania, ir por Odessa? ¿No tendría que llegar más lejos? ¿No tendría que anexar Osté del sur? ¿No tendría que ir por ese camino si está desesperada y tiene que sobrevivir, como marcaste? No tendría que hacer eso, porque lo que hizo quedarse con el Donbass cercano sería... ¿Qué ganó con esto? Es un suicidio. O sea, Putin realmente está enfermo y calculó todo tan mal. Sí, eso es lo sorprendente, porque cuando hablábamos en diciembre de esta posibilidad, evidentemente yo lo que hacía era un cálculo racional de que, bueno, visto lo que hemos visto, no ha conseguido nada sustancialmente importante como para decir, ¿veis? Merecía la pena, hemos conseguido una gloria para Rusia. No, ni la ha conseguido ni la va a conseguir. Y por lo tanto es una cosa absolutamente inútil. Pero claro, una cosa es los deseos y otra cosa es la practicidad de lo que tus unidades sean capaces de hacer en el terreno de combate. El Donbass cercano ahora están cumpliendo los objetivos con esta forma de guerra. Por eso me planteo que puedan seguir de a poco. Ya veremos, porque estaba el desafío respecto a hacer una guerra más cercana en el ámbito del Donbass, Severodonetsk, Lysychansk, tratar de contener a los rusos ahí, o preparar la contraofensiva.
una contraofensiva que se está produciendo en el ámbito de Gerson, que se produjo en parte en el ámbito de Kharkov, y que mal que bien hay una guerrilla en el entorno de Melitopol que está poniendo las cosas difíciles en la retaguardia a los rusos, con lo cual la cosa no ha terminado y los rusos están bien desgastados y las dificultades las tienen encima de la mesa, porque lo mismo que Stalin, seguramente le habría gustado llegar no a Berlín, sino a París o a Londres, pero no pudo, incluso con las grandes unidades que tenía con apoyo occidental en el año 44 y 45. Y ahora, seguramente, los planes de Putin sobre el dibujo, sobre el mapa y sobre la idea que podía tener, pues seguramente habría incorporado ya a Moldavia, a Ucrania, habría incorporado ya definitivamente a Georgia, habría tomado a Bielorrusia como parte del nuevo imperio. Pero claro, una cosa es lo que piensas y sueñas por la noche y luego cuando lo llevas a la práctica, pues ahí tienes las dificultades de que enfrente hay ciudadanos, hay personas que no quieren estar bajo tu bota porque ya han conocido una bota de un pariente anterior y evidentemente de ese gato el escaldado huye. Entonces, bueno, habrá que esperar. Yo la verdad que me estoy preocupando porque estoy viendo muchas bajas ucranianas en los más cercanos, está muriendo mucha gente al día, y tengo miedo que colapse el ejército ucraniano en esto, que no pueda, que esto sea una trampa. No me fío de los rusos, no me fío, no me fío, nunca hay que darlos por muertos. Entonces, me preocupa cómo está desarrollando el tema. Ojalá se desgasten, no puedan avanzar a más y parezcan muertos como están, y que sus armas nucleares no las usen en ningún momento. Y me preocupa cuando Putin dice que cambió de objetivo y ya no es más los nazis, sino sacar la influencia de Estados Unidos y dilatar en la región, pero pueden ser sus sueños, como vos decís, que no lo llega a lograr en la práctica. Pero este ataque a mí me generó muy mala espina, me da muy mala sensación. Me parece muy triste lo que estamos viviendo. Me preocupa que no logremos hacer recapacitar a los rusos para que paren de atacar, que empiecen a negociar y que ya ir bajando de a poco algunas sanciones para que la sociedad pueda respirar, porque hay muchos problemas de muchos tipos y me preocupa la situación. Por eso abro este canal a todo el mundo. Y ya vamos todas las horas, 2 horas. No quiero ya tomar más tiempo. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos para que diga lo último que quiera, si quiere, agradecerle por todo esto y dejarlo él con la conclusión final y con la despedida del directo, que lo haga él, ya que nos regaló su tiempo, que se agradece de corazón, y también poder intercambiar opiniones siempre de esta forma. Siempre me gusta hablar con vos y se aprende mucho. Gracias por tu tiempo, querido. Sí, me alegro por poder participar. No sé si ha habido alguna pregunta últimamente, sobre todo no vinculada con el tema de la defensa de Ucrania. Y digamos que es interesante poder conversar con un amigo y con la gente del chat. Bueno, no la he podido ver, pero agradezco su participación en este conversatorio aquí con el amigo Lucas. Y creo que es más importante las cosas que hacemos, aunque también la importancia de las personas es vital, porque todos somos distintos, somos diferentes y nuestras diferencias enriquecen el todo. Por eso las dictaduras de derechas han tratado de anular lo colectivo, primando la separación del individuo. Pero las dictaduras de izquierdas han tratado de hacer lo contrario, anular el individuo para primar lo colectivo. Pero siempre el equilibrio sería la virtud, un desarrollo de derechos individuales y colectivos para enriquecer el yo como un elemento importante, individual, pero siempre con una familia, la propia, y una más amplia, que podría ser la comunidad política de pertenencia. No sé si es una divagación o simplemente poner en contexto que
Un servidor como persona pues puede tener una importancia, pero también esos entornos que elegimos y otros que nos vienen dados y donde convivimos con los demás. Listo, ahí corté el directo, lo dejé como una reflexión final. Gracias por tu tiempo de corazón.